¿Están listos para la palabra? Tenemos esta noche el doctor Armando Alducín. Ayer grabamos un podcast, estuvimos casi 1 hora y media conversando y nos faltó tanto por conversar. Creo que eres un referente muy importante en este tiempo, no solamente por la sabiduría y el conocimiento bíblico, sino por el corazón y por el ejemplo como ser humano y por el ejemplo como hombre de familia y por el ejemplo como su corazón de servirnos que nos enseñan a todos. Para mí es un honor que Él esté aquí con nosotros y yo quiero que usted preste atención a lo que Él va a enseñar. Al final vamos a permitir unos 15 minutos para preguntas. Vaya pensando en las preguntas de lo que Él enseñó. No venga a preguntar otra cosa que no enseñó. Preste atención a la enseñanza y de acuerdo a la enseñanza pues vamos a abrir para algunas preguntas de ustedes. Así que Leo, necesito que me preparen los micrófonos. Sus libros son extraordinarios. Yo estoy leyendo un libro que él publicó, El fin de los tiempos, que es maravilloso. Al final están los libros de él. Pasen por las mesas, llévense todos los libros. Y yo quiero que él y su esposa se sientan en su casa. Así que vamos a darle una bienvenida así, con sabor criollo, al doctor Armando Alducín. Muy buenas noches tengan todos ustedes. Me da muchísimo gusto visitar por primera vez esta iglesia. Le agradezco al pastor Frank López, su esposa, todo el grupo de servidores, decanes, seguridad, maestra de escuela dominical, el equipo tan impresionante que tienen de televisión. Bueno, realmente ustedes son una iglesia muy, pero muy bendecida por tener un pastor así, De veras, gracias a Dios. Y antes de iniciar la conferencia, quiero presentar a mi esposa hermosa, Marta, para que la acompañe. Siempre que me acompaña me siento más animado todavía. Te amo mucho. Gracias a Dios. Sí, tenemos 5 nietos y una nietecita de 2 años. Dicen que los nietos son el postre de los abuelos, ¿verdad? Y le damos muchas gracias a Dios. Le contaba al pastor Frank que 3 de mis nietos están ya de pastores. 3 de mis nietos, gracias a Dios. Y otro está entrenándose para pastor, estudiando en Dallas. Así que tenemos a toda la familia involucrada en la obra de Dios. Y no tenemos cómo darle gracias a Dios por habernos llamado a todos. Gracias a Dios. Bueno, pues sin más preámbulos, no cabe duda que nos encontramos en una de las épocas más emocionantes, pero al mismo tiempo más peligrosas del cristianismo, de la historia de la iglesia cristiana. Estamos en una generación, quiero que estén muy conscientes todos ustedes, en la que posiblemente, ¿verdad? Yo cada día estoy más convencido a través del estudio de la escatología bíblica de que realmente nos encontramos en la última generación. Y no solamente lo comparto de la boca para afuera, quiero en esta mañana hacer un panorama profético internacional geopolíticamente para mostrarles a todos ustedes porque es increíble la desinformación que existe dentro del cristianismo y del mundo principalmente. Y creo que para esta hora hemos nacido. Si alguien está buscando preguntas, si alguien está buscando respuestas, es increíble, los ateos siempre vienen con nosotros. Oiga, explíqueme por qué el mal y por qué ustedes no lo contestan. O sea, todos los sistemas filosóficos y de ideologías están a nuestro alrededor derribándose.
están completamente derrumbándose y está un mundo desarticulado, impresionante, al que hemos llegado a una generación con una tecnología y con una genética donde están alardeando ya los científicos en crear una super raza humana. Así que voy a iniciar esto con este panorama profético, analizando los primeros eventos del siglo XX, para que ustedes vean en este desarrollo que voy a tratar de guiar y a través que el Espíritu Santo nos ayude, brincarnos al siglo XXI, cómo entramos después del siglo XX, cómo se preparó todo, porque tenemos que entender algo muy importante. Cuando Jesucristo vino, pues vino Juan el Bautista 6 meses antes para preparar el terreno. Si es que el anticristo ya nació y está en el mundo, es lógico que tenga que haber una preparación. Y los mismos hombres que ni siquiera conocen la Biblia están de acuerdo en que vivimos una época donde la tecnología ha facilitado el surgimiento de un hombre que controla el mundo económicamente. Y esta es la época, o sea, el anticristo no pudo haber surgido el siglo pasado, ni hace 15 años, porque es hasta el siglo XXI y precisamente después de la pandemia donde podemos ver claramente que la pavimentación de los eventos globales están preparando el surgimiento para un nuevo gobierno mundial. Los que traigan su Biblia, yo sé que son los que se van a ir en el rapto. Les pido que la abran. Sí, venir a la iglesia sin Biblia es como jugar fútbol sin la pelota. El libro de Daniel capítulo 12, hay un pasaje que nos muestra claramente lo que Daniel hace 2600 años profetizó. En otras palabras, lo que el ángel Gabriel, que fue el mismo ángel que 600 años después se le apareció a María, y fue la que le dijo: María, vas a ser madre, pero el santo ser que va a nacer en tu vientre será llamado Hijo de Dios. Este mismo ángel Gabriel, 600 años antes, se le apareció a Daniel, porque es el ángel mensajero principal de Dios, porque aparece casi en todo el libro de Daniel. Y este ángel, en el capítulo 12, versículo 3, le dice a Daniel, ya para terminar este libro maravilloso: los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro. ¿Hasta cuándo? Hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia o el conocimiento se aumentará. Versículo 9. Él respondió: anda, Daniel, estas palabras están cerradas y selladas otra vez hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Yo espero que haya muchos entendidos en esta generación, que despertemos a la realidad del mundo desarticulado en que nos encontramos. Y los entendidos van a percibir el peligro a su familia, a su matrimonio, etcétera, etcétera, y van a prepararse para poder atravesar estas circunstancias que vamos a atravesar, y siempre venciendo en el nombre de Jesucristo. El primer siglo que vamos a ver es el siglo XX, y este siglo inició con el aumento del conocimiento profetizado en el versículo 4. En los tiempos del fin el conocimiento aumentará. Escuchen esto: desde Adán hasta el siglo XX brincamos del burro al motor de gasolina. Lo que no pasó en cantidad de siglos sucedió en menos de 50 años. Daniel: en los últimos tiempos el conocimiento aumentará. 1903, 1904, Henry Ford fabrica el primer carro modelo T.
manejándolo a 25 kilómetros por hora. 1906, los hermanos Wright, norteamericanos, hacen la primera tentativa de volar. 1929, el doctor Alejandro Fleming descubre la penicilina. 1942-43, el doctor Enrico Fermi y Roberto Oppenheimer comienzan a tratar de perforar el átomo del 235 del uranio, que es uno de los elementos que forma la bomba atómica. Logran poder explotar este átomo y fabrican la primera fisión nuclear, fabricándose las primeras 2 bombas atómicas en agosto de 1945, que fueron soltadas en Nagasaki y en Hiroshima, en la nación de Japón. Después de esto vemos inmediatamente en la Primera Guerra Mundial que termina la Primera Guerra Mundial y tenían el control del Medio Oriente los otomanos turcos, el Imperio Otomano. Ahora, muy bien, si Israel iba a regresar a su tierra, no podían los otomanos tener control de la zona geográfica del Medio Oriente. Entonces, en 1923, el general Allen Baynard, inglés, saca completamente, porque pierden por la Segunda Guerra Mundial, y los otomanos turcos dejan limpio completamente el Medio Oriente, ocupado por los ingleses y por los franceses. La caída del Imperio Otomano prepara completamente el regreso de los judíos a Israel. Sigan esta secuencia para que se den cuenta cómo está preparado todo por Dios y cómo todos nos vamos acercando conforme a la cronología de las Escrituras. Esto es maravilloso. Vemos en segundo lugar el surgimiento del comunismo. En Rusia están cansados de los zares y matan a Nicolás II, a su esposa y a sus hijos, y surge la revolución bolchevique encabezada por Nikolai Lenin. 1923, y por primera vez en la historia surge una ideología nueva llamada el comunismo. Una ideología que cayó en 1991, vamos a hablar de eso después, pero es impresionante cómo esta ideología fracasó en el siglo pasado y quieren volver a desenterrarla otra vez. Así de loco está el mundo. Vemos pues que con esta revolución surge el comunismo y como consecuencia existía ya en 1850 un hombre llamado Carlos Marx con Federico Engels haciendo el Capital y el manifiesto comunista, donde tratan de poder solucionar el problema de la conducta humana dentro de las sociedades. Y de acuerdo a Carlos Marx, el problema era la lucha de clases. Bueno, muere Marx en la pobreza, Federico Engels también, y pasa mucho tiempo hasta que Lenin pone en práctica el manifiesto comunista y el capitalismo de los libros de Marx, de donde surge el comunismo. Pero aunado a esto, a finales del siglo XIX, otro hombre llamado Charles Darwin comienza a escribir un libro, El origen de las especies, tratando de, nunca jamás él lo aseveró. Si tú lees este libro, yo me acuerdo que lo leí antes de comenzar a predicar, dice así: chance y, puede ser, no estoy seguro, a lo mejor. Esto, maestros que nos acompañan, no es un lenguaje científico. Si Carlos Darwin hubiera conocido el genoma humano, o hubiera descubierto el ADN antes de que se descubrió hasta 1954, nunca Darwin hubiera postulado la teoría de la evolución. Y esto es impresionante porque todo el siglo XX se enseñó que veníamos de los changos, que veníamos de los animales, que veníamos de una amiba que iba evolucionando poco a poco, y se enseñó. Esta es la tragedia que solamente nos muestra qué fácil es que nos engañen. Nunca se mostró una evidencia científica entre una mutación y otra mutación. Todos eran teorías, especulaciones, pero como decía Joseph Goebbels, el ministro de propaganda de los nazis, cuando una mentira se enseña 100 años, se acaba aceptando como una verdad. Y yo recuerdo en los 80s, 90s que comenzaron a traer a todos los comunistas de la revolución en Chile de Allende, el presidente Echeverría en México, y en esa época ya me había convertido,
y yo pertenecía al Partido Comunista Mexicano. Le conté al pastor Frank López que me decepcioné de la religión a los 14 años, quería ser cura. Me dijeron que no podía casarme, que tenía que hacer el voto, el celibato sacerdotal. Me decepcioné porque me gustaban las mujeres. Y fueron por mí mis padres. Me decepcioné de la religión. Jamás nos enseñaron a Jesús, ni la Biblia la abrimos nunca. Me eduqué en colegios lasallistas católicos. Me decepcioné de la religión. Abracé la dialéctica materialista, hegeliana y marxista. Y estaba decidido a irme a Cuba y luchar y entrenarme con las guerrillas urbanas del Che Guevara. Tenía el Che Guevara arriba de mi cama con una póster impresionante, porque tenía ganas de entregarle mi vida a una causa. Nada más, es todo. Hasta que conocí a Cristo a los 28 años de edad, pero ya sería otra historia. Entonces, hasta que se descubre el ADN en 1954, el 65% de los científicos ateos abandonan la teoría de la evolución. La mayor parte de ellos se convirtieron, porque no había más que dos opciones: o evolución o la creación bíblica. No hay otra. No hay otra, absolutamente. Y la evolución estaba basada en puras especulaciones y puras teorías. Viene el ADN, se descubre la molécula en 1954, vamos a hablar de eso más adelante. La física, en la segunda ley, la termodinámica, niega la evolución. La biología niega la evolución. Los aminoácidos, que son los ladrillos de la vida, nos muestran que jamás habrá una evolución. Y jamás se ha demostrado la mutación de un camello con un rinoceronte o de un perro con un gato, por el amor de Dios. Y si tú mezclas a un caballo con una burra, sale una mula híbrida, violando las leyes establecidas en Génesis capítulo 1 de la genética que Dios estableció en el primer libro de la Biblia. Entonces, qué fácil es que seamos engañados. Y así pasó todo el siglo XX y entramos a la Segunda Guerra Mundial, donde se descubre la fisión nuclear profetizada en el libro de Zacarías, capítulo 14, versículo 12, hace 2650 años. Zacarías 12, versículo 4. Escuchen lo que dice la Biblia, cientos de años antes de que se descubriera la fisión del átomo. En aquel día, dice Jehová, heriré con pánico a todo caballo y con locura al jinete, mas sobre la casa de Judá abriré mis ojos, y todo caballo y los pueblos heriré con ceguera. Y dice aquí en el capítulo 14, versículo 12, Zacarías 14, 12, y será la plaga con que herirá Jehová a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. Escuchen, la carne de ellos se corromperá estando sobre sus pies. Esto fue escrito hace 2600 años. Se consumirán en las cuencas sus ojos, y la lengua se les deshará de su boca. Ni siquiera la pólvora se había inventado cuando se estaban ya profetizando los síntomas y las causas de la radiación nuclear. Y esa exactamente fue lo que sucedió a casi 150,000 japoneses en 1945. Se les deshizo la boca, las cuencas de los ojos, y quedaron completamente carbonizados en cuestiones de segundo. Vemos también, después de la Segunda Guerra Mundial, no solamente que Estados Unidos, Rusia, Canadá e Inglaterra ganan la guerra contra Italia, Japón y contra Alemania. Y entonces viene una reunión que se llama la Convención de Bretton Woods, donde comenzaron las naciones, después de ganar la Segunda Guerra Mundial, qué moneda iba a regir la compra del petróleo. Aparentemente la libra esterlina iba muy adelantada, pero finalmente ganó el dólar. Entonces, desde 1945, el dólar se convierte en la moneda modelo para comprar dólares. Si México quería comprar petróleo, tenía que comprar en dólares. Si Francia quería comprar petróleo, tenía que convertir los francos en dólares. Los ingleses lo mismo. Y durante casi todo el siglo pasado prevaleció el dólar como la moneda suprema. Y además de esto, Estados Unidos de Norteamérica, el país donde vivimos, se levanta con la supremacía total.
política, económica y militar del mundo entero. Se levanta como la primera potencia y comienza Estados Unidos a tratar de exportar la libertad, el capitalismo, etcétera, etcétera, combatir el comunismo, el socialismo y las dictaduras. Después de que todo esto sucede, vemos a Rusia en 1952 levantarse la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, o la URSS como se llamaba antiguamente con las siglas, y comienza entre Estados Unidos y Rusia 7 años después de la Segunda Guerra Mundial, lo que se conoce como la Guerra Fría, donde Rusia explota una bomba de hidrógeno en el 52 y comienza a competir con Estados Unidos por la supremacía política y militar del mundo. Sin embargo, esta Guerra Fría, que no dura muchos años, cae cuando el presidente Ronald Reagan se enfrenta a Mikhail Gorbachev y le dice: derriba el muro de Berlín, el muro que construyeron para dividir a Alemania en el oriente y en el occidente. Bueno, gracias a Dios que lo hicieron, se divide, cae el muro, y el comunismo, la ideología del comunismo, queda completamente aplastada y demostrada en la experiencia que es una ideología improbable, que es imposible que se pueda ejercer a menos que vaya aunada al asesinato de miles de personas. Porque todos los gobiernos comunistas del siglo pasado fueron más de 75 millones de personas que murieron bajo estos regímenes. Ahora el presidente o el ministro Mikhail Gorbachev, ¿qué hace? Va al Vaticano con Juan Pablo II y le dice: su santidad, ¿me permite usar el balcón del Vaticano para decirle al mundo por qué fracasó la Unión Soviética? Y el Papa Juan Pablo II le dio permiso a Gorbachev para que lo hiciera. Y desde el balcón del Vaticano, Gorbachev dice estas palabras: el comunismo fracasó por 2 razones. Una, sacamos a Dios de la Unión Soviética. Y 2, nos aislamos del capitalismo y del comercio internacional. Entonces, de 1991 a nuestros días, Estados Unidos y las naciones de Europa, principalmente la OTAN, Ejército de Europa, comenzaron a caer en una burbuja irreal de soberbia. No, ya los rusos ya no tenemos ninguna competencia, va a progresar de aquí adelante el capitalismo, las democracias tenían finalmente que vencer, etcétera, etcétera. Y de repente todo esto que asumían que iba a suceder con la caída del comunismo, surge en el siglo XXI en que estamos, Vladimir Putin. En el año 2000 le gana a Yeltsin, el antiguo ministro de la Unión de Rusia, por alcoholismo. Se muere de alcoholismo, surge Putin, y Putin tiene un panorama completamente diferente que no pudo percibir ninguno de los diplomáticos ni tampoco de los gobernantes a partir del siglo XXI en que nos encontramos. Surge en Estados Unidos George Bush, viene el ataque a las Torres Gemelas, 11 de septiembre del 2001, y viene Estados Unidos a iniciar la guerra contra el terrorismo. Se unen para las naciones antiterroristas para perseguir supuestamente que se encontraban en el Medio Oriente y cerca de Afganistán y de Pakistán. Viene el ataque a las Torres Gemelas y Estados Unidos por primera vez se siente vulnerable. Realmente no somos la potencia que nos imaginábamos, y Putin, de una forma silenciosa y astuta, porque se considera hasta este momento, independientemente que sea un monstruo y que haga lo que haga, no hay un estratega militar ni político en el mundo ahorita como Vladimir Putin, por haber sido jefe de la KGB, el servicio secreto de la Unión Soviética. Así que tiene una mentalidad tremenda militar, de política y de diplomacia. Y por eso actualmente vamos a ver claramente en qué va a acabar todo esto. Pero al mismo tiempo de todas estas cosas, la influencia de Sigmund Freud con su famoso psicoanálisis freudiano, diciendo que el problema del ser humano en la conducta se encontraba en la mente, no en el espíritu. La influencia de Carlos Darwin influye en casi todos los dictadores y ateos del siglo XX.
Y así tenemos que el siglo XX ha sido el siglo donde más ateos se han levantado, porque ya están completamente derrotados, porque el ateísmo es imposible de ser sostenido filosóficamente. Y en aquel tiempo, en los 80s, 90s, Dios nos guió para ir a las universidades en México, algunas en Centroamérica, a hablar contra el comunismo y a demostrar que el ateísmo es insostenible filosóficamente. Porque una persona que me dice, pues yo no creo en Dios, le digo, ¿sabes una cosa? O sea, tú no tienes códigos de ética, no tienes códigos morales, no quieres ningunos mandamientos, no te sometes a ninguna autoridad que trascienda tu humanidad. Le dije, ¿tú crees que eres más inteligente que Aristóteles y que Platón? Que los filósofos griegos que dijeron, pienso, luego existo, existo, luego vivo, vivo, tiene que haber una causa. Esta causa, lógica, racionalmente, tiene que estar fuera de mí. Yo no me hice que viniera a este mundo. Entonces, filosóficamente, los filósofos de Atenas concluyeron que había un Dios. No sabían cómo se llamaba, pero no podían aceptar que habían sido hechos y que veníamos de los changos, hasta que lo postuló más tarde Darwin. Y si así vemos, los más grandes hombres de ciencia en los siglos pasados eran cristianos. Pero llega el siglo XX y encontramos a Richard Hawkins, Bertrand Russell, Jean-Paul Sartre, el padre del existencialismo en Francia, Christopher Hitchens, que ya murió, etcétera, etcétera, proclamando que Dios no existe y persiguiéndonos a nosotros. Yo tuve 47 debates con ateos en el siglo XX. 47 debates en televisión y en radio, y le doy la honra a Dios, ninguno nos ganaron. Termina en toda la Guerra Fría y entramos a 1970 con los satélites de comunicación. Esto es asombroso, porque recuerdo cuando murió el gran astrónomo Carlos Sagan en el siglo pasado, y este astrónomo de la NASA, ateo, dijo cuando murió, es que le preguntaron, ¿por qué nunca has creído en Dios? Y Sagan dijo de una forma soberbia, porque no encontré ninguna evidencia que Dios existe. Qué tristeza, ¿verdad? Porque el genoma humano acababa de ser coronado por el presidente Clinton como el descubrimiento científico del siglo XX. Le ganó a todos los descubrimientos y los premios Nobel que se dieron en el siglo XX, el descubrimiento del ADN, que descubre que es imposible la evolución. Y vemos nosotros en Apocalipsis capítulo 11 este pasaje impresionante para todos los ateos que nos están escuchando en esta noche. Dice Apocalipsis 11, versículo 7, escrito hace 2000 años. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Está hablando de los dos testigos que el anticristo va a matar. Los cadáveres de los dos testigos estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Escuche el versículo 9, escrito hace 2000 años. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán. Ponle un circulito a esa palabra, verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. ¿Cómo es posible, damas y caballeros, que hace 2000 años el apóstol Juan haya profetizado que vendría un día en el futuro donde todas las naciones podrían ver el mismo evento si no se hubieran inventado los satélites de comunicación? Carlos Sagan, no sé dónde estás, ¿verdad? Pero qué tristeza me da que puedas decir que no había evidencias, porque realmente el problema no es falta de evidencias, es un problema moral el que rige la mayor parte de la mente atea, como lo pude descubrir a través de muchos años. Evidencias históricas, arqueológicas, paleontológicas, psicológicas, genéticas, físicas, matemáticas, sobran en la Biblia. El problema no es ese, porque a un ciego tú le muestras la luz y dice, no es cierto, no es luz, es oscuridad. Por más que tú le muestres las evidencias, no quiere creer. Es un problema de la voluntad. Muchas veces de la amargura y del rencor contra alguien que no conocen. Como dijo Jean-Paul Sartre, la hija, antes de que se muriera, el gran filósofo de Francia. Le dijo, papá, oye, ¿cómo es posible que tú hayas
peleado contra un ser que no existe. Te dedicaste toda tu vida a tratar de demostrar que no existe esta entidad. Perdiste el tiempo, y Sartre lo reconoció antes de morir. Dice, así es filosóficamente. Yo, que me considero el filósofo del siglo XX y del existencialismo, he llegado a la conclusión que mi vida fue desperdiciada completamente. Vemos a continuación, después del ateísmo, entramos al siglo XXI, el ataque a las Torres Gemelas, surge Putin, etcétera, etcétera. Y Putin, de una forma estratégica, geopolítica, habían hecho un pacto que se llama el Pacto de Varsovia en el siglo XX, donde se prometía, después de la Guerra Fría, que la OTAN, que es el ejército de Europa, y Estados Unidos no iban a continuar extendiéndose hacia el norte oriente de Europa. O sea, todas las naciones que están junto al Mar Caspio y el Mar Negro, Kirguistán, Kuzbekistán, Kazajistán, al sur de Rusia y cerca de Letonia, Estonia y Latvia, que están casi con frontera con Rusia. Pero la OTAN y Estados Unidos, ensoberbecidos, comenzaron a extender y violando el pacto hacia el norte para tener más cercanía a Rusia, y su objetivo fue Ucrania. Porque el día que la OTAN y ahora el presidente Biden, esto fue lo que dedujeron: si podemos nosotros poner misiles nucleares en Ucrania y apuntando a Moscú, en menos de 12 minutos llegarían a Moscú. Putin dijo, fue lo que pasó con Cuba y con Estados Unidos en los 60. Llegó Nikita Khrushchev y puso misiles en Cuba. Fidel Castro se lo autorizó. El presidente Kennedy le trajeron reportes con los satélites que había misiles en Cuba apuntando a Estados Unidos. Y John Kennedy, ¿verdad?, que fue un gran presidente, se levantó y le dijo a Khrushchev: o saca los misiles o aquí está la Tercera Guerra Mundial. Fue el primer intento de una Tercera Guerra Mundial en el siglo pasado. Gracias a Dios que Khrushchev duró como 2-3 semanas este pleito frío entre ellos dos, sacó los cohetes. Pero ¿cómo podía el presidente Kennedy permitir que pusieran cohetes apuntando a Estados Unidos? Es como si ahorita nuestro presidente en México, López Obrador, los chinos le dicen: permítanos poner cohetes apuntando a la frontera a Texas, a Nuevo México y a California. ¿Qué va a hacer Estados Unidos? ¿Nos va a quedar con los brazos cruzados? Fue lo mismo que hizo Putin. Se están acercando y quieren Ucrania. Rodeó Putin este año 150,000 soldados en Ucrania para impedir que llegara la OTAN y pusieran misiles apuntando ahí. Y como la Ucrania no pertenece a la OTAN, no pueden las naciones realmente justificar el uso de armas nucleares en Ucrania. Y Ucrania siempre ha sido rusa, aunque la mayor parte de los ucranianos son nazis en un 30%. Así que esto es algo que el mundo no entendió. El presidente Biden, Europa, que siempre ha sido como el pollito poniéndose debajo de las alas de la gallina de Estados Unidos, el presidente Biden dijo: por favor, vamos a sancionar a Rusia, no podemos permitir que pongan soldados ahí. Y comenzó a decirle: vamos a cancelar todas las transferencias económicas del SWIFT para que Rusia no tenga transferencias, cancelar sus cuentas bancarias en los bancos, etcétera, etcétera. Y todo esto, que fue sugerencia del presidente actual Biden, tu padrino, no se imaginan lo que ocasionó. Alemania, que Rusia tiene un gasoducto que se llama el Nord Stream 1, que viene de Rusia y entra a Alemania. Y Rusia surte el 65% del gas a Europa. Y viene este señor y le dice a los europeos, a la Unión Europea: por favor, vamos a cancelar las cuentas y vamos a mandar ayuda a Ucrania, etcétera, etcétera. ¿Y qué hace Putin? Síganle y le cierro la llave. Entonces fue algo que se les volteó la bala completamente a ellos, porque en lugar de que se derrotara, se une China a Rusia, se une China, Corea del Norte, Arabia Saudita, la India, Irán, se unen con Rusia. En eso vemos ya varias naciones del Medio Oriente luchando contra la política norteamericana en Europa. Y ya no es una guerra entre Rusia y Estados Unidos. Por primera vez en la historia encontramos una confrontación entre los dos hemisferios.
el hemisferio oriental contra el hemisferio occidental. Es lo que está ante nuestros ojos actualmente. Está de por medio quién gana esta guerra, porque tanto Estados Unidos, por la vergüenza que tuvo Biden de que lo sacaron de Afganistán y dejó más de 6 billones de armamento con artillería y tanques en Afganistán, tratando de demostrarle al mundo, pues ahora vamos con Ucrania y vamos a mandarle billones de dólares. La semana pasada descongeló 6 billones de dólares a los iraníes para un intercambio de prisioneros. Está haciendo tantas barbaridades que dices, Dios mío, no es posible, porque en un mundo de locos hay leyes locas. Esto es normal. El mundo está enloquecido completamente, pero Alemania despierta. Pues ¿para qué le hicimos caso a este presidente? Ahora Rusia nos va a cerrar el gas y vamos en el invierno a morirnos de frío, etcétera, etcétera. Y Alemania, que es la que le surte el gas a las demás naciones de la Unión Europea, se arrepiente y comienza a pensar también. Bueno, vamos a pensar. Y sale Angela Merkel, la primera ministra de Alemania, y el nuevo presidente de Alemania dice lo siguiente: por acá está Rusia, por acá Estados Unidos, y no vamos a estar nosotros como en medio en un sándwich, porque nosotros también queremos el cuarto Reich. O sea, ya surgen 3 líderes actualmente en el mundo, porque Alemania quiere apoderarse de Europa, pero sabe que Rusia le gana y Estados Unidos también. Entonces, ¿qué hace ahorita la Unión Europea? Salirse completamente de la cobija y la protección de Estados Unidos, y comienza poco a poco a unirse de una forma desapercibida por los medios de comunicación, porque por el amor de Dios, nunca le creas a CNN. Jamás. Entonces, en la Guerra Fría se une Europa por sugerencia de Estados Unidos contra Rusia, comienza a despertar Europa. Y hay una cosa muy importante en el capítulo 38 del libro de Ezequiel, que hace casi 2700 años se profetizó. Y esto es asombroso, porque esto es completamente ad hoc a este siglo y a este año 2023 en que nos encontramos. En el capítulo 38 y 39 de Ezequiel se profetiza una guerra, una alianza de naciones que apenas se acaban de unir hace 2 años, 3 años máximo. Esta alianza jamás había sucedido en la historia, ni en las 2 guerras mundiales del siglo pasado. Y se profetiza y se habla de un Gog, que es un líder. Un zar es el nombre de un César, un comandante, un presidente. Gog es un líder que va a encabezar esta alianza en contra de Israel en estos días que estamos viviendo, o tal vez el año que entra, no lo sabemos con exactitud. Pero unido a esta alianza se menciona a las naciones hace 2700 años que se van a unir a Rusia. ¿Cómo sabemos que es Rusia? Porque dice Gog en tierra de Magog. Y si tú examinas un poco o estudias, los magogitas descendían de los escitas, y la zona de Magog es toda la zona al sur de Rusia: Kirguistán, Kuzikistán, Kazajistán, Pakistán, Afganistán y Ucrania, que son las naciones que se desintegraron o se hicieron a un lado cuando cayó el comunismo en 1991. En conclusión, en 1991, cuando cae la Unión Soviética, pierde el 30% Rusia de su territorio, el 30%. Y se independizan todas estas naciones que están al sur de Rusia, la mayoría, en repúblicas. Y ahorita Putin lo que él quiere es precisamente, comenzó con Ucrania y va a seguir, porque su sueño es juntar otra vez la antigua Unión Soviética, pero ahora con los países africanos y musulmanes del mundo entero, para poder apoderarse del 65% de las reservas petroleras que están en el Medio Oriente. Todo tiene una causa, no hay nada que suceda por coincidencia. Y vean ustedes las naciones en el versículo 5 y 6 de Ezequiel 38. Se nombra en primer lugar a Persia. En la Biblia, damas y caballeros, santos de Dios, cuando tú vienes y encuentras nombres de Persia, ¿cómo sabemos a qué nación pertenece este nombre actualmente? Muy fácil, por la geografía, por el lugar donde la Biblia los ubica. Persia en 1985 cambia el nombre a Irán.
y después a la República Islámica de Irán. Así que cada vez que tú veas el imperio medo-persa en el Antiguo Testamento es Irán. Cuando veas Babilonia es Siria e Irak. Toda la región de la Mesopotamia, que es la región dividida por los dos ríos, el Tigris y el Éufrates. Entonces vemos que Irán, qué cosa tan interesante, que está ahorita Netanyahu espantado, ¿verdad? Porque ya los árabes están uniendo a Irán. Biden le acaba de descongelar 6 billones por unos prisioneros a Irán, etcétera, etcétera. Pero ahorita Irán está en una tensión en último grado para poder bombardear a Israel o viceversa, o Netanyahu bombardea Irán. Pero ahorita con este descongelamiento de los billones de dólares, si Israel actúa, va a actuar solo. Biden abandonó a Israel. No va a ayudar a Israel. En segundo lugar tenemos a Cus Yafut. Cus Yafut desciende en el capítulo 10 del Génesis. Encuentras las 70 naciones en que el mundo se dividió después de la Torre de Babel, del capítulo 11 del libro del Génesis. Y cuando vemos a Cus Yafut, descienden de Cam, que es el que fundó el continente africano. Y sabemos que todos nosotros en el mundo entero descendemos de los 3 hijos de Noé: Sem, Cam y Jafet. Después del diluvio, todos nosotros descendemos de los 3 hijos de Noé. Los jafetitas fundaron todo el mundo el europeo, ¿verdad? Los semitas, todo el mundo del Medio Oriente y del Asia, y Cam, el continente africano. Así que todos nosotros descendemos o de Europa o de Asia. Los de Asia pasaron por el estrecho de Nuremberg, y en todos los indígenas poblaron Estados Unidos. ¿De dónde salieron los Sioux, los Cherokees, los Apaches? ¿De dónde salieron? Por el amor de Dios. ¿Y por qué se parecen a los chichimecas, olmecas y mayas de México y aztecas de México, y a los indios saucas y a los lacandones? ¿Por qué? ¿Por qué esos rasgos? Porque todos vienen, todos absolutamente, del Asia. Son las características físicas que tienen todos los asiáticos. Y vemos de qué forma viene ya Estados Unidos, que este es un país que se formó de Europa y de todo el mundo y del Asia. Pero todo esto tiene una explicación en la Biblia de una forma sobrenatural. Y luego tenemos a Gomer, que es Alemania, y a Togarma, que es Turquía. Y aquí hay algo interesantísimo. Turquía actualmente, bajo el presidente Erdogan, pertenece a la OTAN. Y entonces no se puede salir de la OTAN ahorita, porque tendría que ponerse de amigo de Rusia. Y si Erdogan se pone amigo de Rusia, tiene que salirse de la OTAN. Y hace un año me acuerdo que un politólogo discutió conmigo y me dice: ¿cómo es posible que aquí esté Turquía hace 2700 años que va a formar parte de la alianza cuando pertenece a la OTAN? Pero ahora que pasó la pandemia y comenzó a faltar el grano en Turquía y el petróleo, Erdogan le habló a Putin y le dijo: ¿sabes qué, compadre? Y se retrataron los 3, el ayatollah, Putin, el chino Xi Jinping y también Erdogan. Los 4, el cuarteto, le llamaron el cuarteto diabólico. O sea, ¿qué es lo que va a pasar? Erdogan no tarda en salirse de la OTAN para unirse a Rusia, porque no tiene petróleo ni tiene grano. Y cuando no hay estos elementos, puede tener un golpe de estado inmediato. Así que esto es completamente lógico, y es maravilloso cómo la Biblia nos va trazando todo el mundo geopolítico, cómo se va desarrollando. Ahora vemos finalmente, y entramos al siglo XX con la soberbia más grande de toda la historia, que se llama el transhumanismo, la inteligencia artificial, la ideología de género y todas estas barbaridades, perversiones. Siempre ha habido homosexuales, lesbianas, pedofilia, etcétera, etcétera. Pero, damas y caballeros santos de Dios, nunca en la historia se había oficializado. Nunca la ONU está a punto de legalizar la pedofilia. Ahorita en California, la semana pasada, el gobernador de California autorizó quitarle la patria potestad a los niños de 12 años. Esto ya es una ley en California. O sea, tu hijo Pepito está en elementary school o en junior high school, y llega un carro y lo agarran, y los maestros no pueden hacer nada, los papás no pueden hacer nada, se lo llevan
y lo mete a una escuela para adoctrinarlo a que se cambie de género. ¿Sabían ustedes, y esto lo dice la Academia de Psiquiatría de Los Ángeles, ¿sabían ustedes que el 65% de los transgéneros se suicidan? Cuando tú tienes biológicamente el cromosoma Y, eres macho camacho. Ahora, si mentalmente tú no aceptas lo que eres, ya vamos a hacer un lado la Biblia, biológica y genéticamente, tu problema es mental. Y la Biblia habla claramente que hay entidades espirituales circulando en el mundo entero que se llaman demonios, tratando de atormentar a los seres humanos, porque cuando Satanás logra convencerte que no eres como naciste biológica ni genéticamente, tu metabolismo se opone a tus pensamientos te dicen, no quiero ser lo que yo nací, viene un choque que no puedes aguantar y se acaban quitando la vida. Todo esto del transhumanismo tiene una fuente que se llama el presidente Klaus Schwab, Foro Económico Mundial. Métete al Google. Foro Económico Mundial, un alemán, Klaus Schwab, tiene un consejero que se llama Noah Harari, que es un judío. Muy bien, Klaus Schwab, presidente del Foro Económico Mundial, dice que no existe Dios, que no existe Jesucristo, y que ellos, con la tecnología que tenemos ahora desarrollada y además toda la genética que se ha avanzado a una forma impresionante, podemos crear, si somos realmente amibas y tenemos que evolucionar. No podíamos evolucionar antes porque no teníamos la tecnología que existe ahorita, pero ahorita con la tecnología que existe y con la genética tan avanzada podemos crear una super raza, retando a Dios abiertamente, ya completamente, ya son completamente, ya yo le llamo marihuanadas. Ante nuestros ojos cae el comunismo, el ateísmo, y ante nuestros ojos la ciencia, como le dice Pablo a Timoteo, la falsamente llamada ciencia. Ahora ya no es ciencia, es ciencia ficción. Ahora es ciencia ficción, ya no es ciencia, ya no tiene bases. ¿Cómo pueden los científicos decir que una persona que hay 175 géneros y que lo acepten los médicos y los genetistas y los biólogos? ¿Cómo es posible? ¿En qué mundo nos encontramos tan perverso? Donde ya la gente ha perdido completamente la brújula. Es un mundo que se dirige y se encuentra a la orilla de un abismo. Y vemos nosotros finalmente en Isaías capítulo 24, que se profetizó hace 2700 años, lo que el profeta hace 2700 años vio, y nos describe las causas por las cuales el mundo se encuentra en la situación en la que se encuentra en el siglo XXI. Escucha esto, Isaías 24 del 3 al 6. La tierra será enteramente vaciada, completamente saqueada, porque Jehová ha pronunciado esta palabra. Se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo. Enfermaron los altos pueblos de la tierra, y la tierra se contaminó bajo sus moradores. Escuchen las tres razones que nos da el profeta hace 2700 años. ¿Por qué la tierra se encuentra en una muerte terminal ya? Ya el planeta está asfixiándose, ya nos quiere sacar de aquí. Número uno, porque traspasaron las leyes. Dos, porque falsearon el derecho. Y tres, quebrantaron el pacto sempiterno. Cuando Dios creó el universo, puso leyes, ¿verdad?, cósmicas, la ley de la gravitación, las leyes nucleares, etcétera, etcétera, que rigen, y la ciencia existe gracias a las leyes que están en el cosmos. Si no hubiera la perfección del movimiento de la Tierra sobre su rotación y alrededor del Sol y la forma de las galaxias, no existiría la ciencia. Pero la exactitud con la que el universo funciona permite a la ciencia observar, porque un científico observa nada más, y él no puede comprobar nada que no pueda realmente repetirse.
más que en un tubo de ensayo o en un laboratorio. Mientras no lo pueda demostrar, no se puede considerar científico, se considera teórico, especulativo, hipotético. Entonces, cuando nos creó Dios, no solamente puso leyes al universo, nos puso leyes a nosotros también. Ustedes no son dioses. Voy a pintar una raya entre el bien y entre el mal. No cometerás adulterio, no cometerás fornicación. Las leyes, el sexo fue un impulso biológico precioso que Dios nos dio. Dice Dios, no traspases esta línea de demarcación al otro lado, porque te autodestruyes. Porque te estás haciendo daño a ti mismo. Te amo tanto que en la cruz di a mi Hijo Jesucristo, para que tú pudieras realmente darte cuenta cuánto te amo. Y llegamos al siglo XXI, donde nos encontramos nosotros, donde hemos completamente pisoteado los mandamientos, el código de conducta, el código de ética que Dios nos deja en la Biblia para que las sociedades puedan sobrevivir. Porque las sociedades finalmente están formadas por familia. Y si la familia desaparece y ya no es papá de un niño, sino que ahora son dos papás y dos mamás de los niños, entonces la sociedad no tiene ninguna oportunidad de sobrevivir. ¿Qué cosa sucede cuando falseamos las leyes, verdad? Nos hacemos daño y nos autodestruimos. Y es el momento en que se encuentra el mundo. Un mundo que ya no sabe si es hombre o si es mujer, o si me puedo cambiar, o qué es la verdad. Ya es una mente reprobada, dice Romanos capítulo 1, dice el apóstol Pablo, los entregó a mente reprobada. ¿Sabe lo que significa la palabra reprobado en el griego? Significa mentes que ya no distinguen entre el bien y el mal. Cuando un ser humano ya no sabe lo que es bueno, y a lo bueno le llama malo, y a lo malo le llama bueno, es un ser humano que ya no tiene brújula en su vida. Va derechito al desfiladero y al barranco, a su propia autodestrucción. Ha violado la ley moral más importante del universo, porque falsearon las leyes, falsearon el derecho. Por todos lados vemos los gobiernos, la opresión contra los pobres, favoreciendo a los ricos. Por eso el comunismo se valió de esta excusa. No es que la culpa la tiene Estados Unidos y somos pobres por esto, etcétera, etcétera, cuando sabemos que no es verdad. Pero ahora ya no hay justicia, o sea, ya no hay justicia en ningún lado. Lo vimos ahora el 6 de enero cuando llegaron todos los patriotas verdaderamente de Estados Unidos al Capitolio para protestar contra Biden. Los agarraron, los metieron en la cárcel y los acusaron de terrorismo doméstico. Y están en la cárcel por 15, 20 años. Esos son los patriotas. Y los acusaron de terroristas. ¿Cuál justicia? ¿Cuál justicia? Y finalmente quebrantaron el pacto sempiterno, que es el pacto del matrimonio. El matrimonio es la institución más santa y más sagrada que existe en la sociedad. Y cuando el matrimonio llega al punto donde ya no es un hombre, una mujer y los niños, sino ahora son dos mamás y dos papás, y cuando viene adopción y los gobiernos les entregan en adopción a estos perversos o perversas, a las criaturas, es cuando dices la sociedad se está desintegrando. Por esta causa, versículo 6, la maldición consumió la tierra. La tierra se encuentra bajo una grandísima maldición, donde la gente está como loca. Las leyes locas vienen de hombres locos. Si te pones a examinar a los gobernantes actualmente, con excepciones contados con los dedos de las manos, son completamente personas psicópatas, sociópatas, paranoicos, esquizofrénicos y todos los adjetivos que le puedas poner. El homosexualismo, el lesbianismo, la pérdida de identidad. Y ahora que se atreva las Naciones Unidas de decir que tú puedes agarrar a un niño y lo puedes violar, ya no hay crimen, ya no hay perversión más grande que esta. Porque ya es el gobierno en los que está apoyando la perversión moral. Y quiero terminar leyendo un pasaje del libro de Daniel, capítulo 8, que hace mucho tiempo me mantuvo expectante por conocer el significado de lo que el Espíritu Santo nos quería decir. Daniel 8, versículo 23. Está hablando del anticristo. Y al fin del reinado de estos,
cuando los transgresores lleguen al colmo. Se levantará un rey altivo de rostro y entendido de enigmas. La Biblia profetiza que cuando la sociedad humana llegue a un punto en donde nos encontramos, es cuando el anticristo va a surgir. Y la pregunta que le hice a Dios hace algunos años fue la siguiente: Señor, ¿cuándo se puede considerar que hemos llegado al colmo? Porque siempre ha habido guerras, secuestros, violaciones, asaltos, pedofilia, bestialismo. El Levítico capítulo 18, capítulo 20 se condena el bestialismo. Si una mujer se pone delante de una bestia para mancillarse con ella, han de ser muertos los dos. No te echarás con un varón como con mujer. Abominaciones pasen por la pena de muerte. Dios consideraba la violación sexual tan grave que él sabía, si un muchacho tenía costumbres homosexuales y entraba al campamento, iba a contaminar a 2 o 3 más. Y la santidad que Dios quería en su pueblo Israel era tan grande que por eso estableció la pena de muerte. Porque ¿qué cosa es la pena de muerte? Más vale que uno muera para salvar a 99. Porque era algo que el pecado es como una radiactividad, contaminas. Cuando tú pecas, no solamente te haces daño a ti mismo, le haces daño a tu esposa, a tus hijos, en tu trabajo sin que te des cuenta, y los amigos que tengas sin que te des cuenta, los contaminas. La Biblia dice: cuida tus amistades, porque las malas amistades pueden corromper tu carácter. Qué increíble que cuando lleguemos al colmo es cuando ya se legisla por los gobiernos que los niños pueden ser tocados sexualmente. No existe más perversión. Ya más hondo la raza humana no puede descender. Jesús dijo: ay de aquel que le haga tropezar a un pequeñito de estos. Más le vale que se ponga una piedra en el cuello y se eche completamente a la laguna. Todo lo que es actualmente ya el transgénero, la inteligencia artificial, donde ya están tratando de meternos chips aquí al cerebro y cambiarnos la ira, el egoísmo, la ambición, y transformarnos en cyborgs o en o en personas completamente controladas por computadoras. Te pasa a la nube toda la información y comenzamos a tener una raza de zombies, de seres humanos controlados por los gobiernos. Ahora acaban de descubrir, apúntalo, el doctor Robert Malone. Malone se escribe, el más grande epidemiólogo, acaba de dar una conferencia aquí en Estados Unidos demostrando que el grafeno que estaba en las vacunas se puede controlar por la frecuencia del 5G. Y finalmente, la Biblia no habla de Estados Unidos en los últimos días. ¿Qué significa esto? Actualmente Estados Unidos tiene una deuda de 33 trillones de dólares. Ahora con todo este borlote que hubo allá en Ucrania, con Rusia y todo, ya se juntó Rusia, China, Irán, Corea del Norte, ya Arabia Saudita, la India y todo el continente africano que se profetiza en Ezequiel 38 para unirse a Putin en Rusia y ahora regir el petróleo, la compra del petróleo con yuanes, con la moneda china. En el momento en que desbanquen el dólar, damas y caballeros, ¿qué va a suceder? Estados Unidos se hunde y pasa a segundo o tercer plano de supremacía política, económica y militar. Y nos encontramos tal vez a lo mucho el año que entra que esto suceda con este país. Y en este momento todos dicen: ¡ay! Y sabes una cosa, es el momento más emocionante, porque es cuando la oscuridad viene al mundo, cuando vamos a resplandecer nosotros como cristianos. Y Dios te dice: yo soy tu Dios, que nunca te dejaré ni nunca te abandonaré. Echando toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Y dice Dios: no busques consejo de los, pues ahora compra oro y plata, ¿y en qué mono invierto? Invierte donde el orín y la polilla no corrompen. Invertamos ahora en el reino de Dios. Y si es el tiempo de que tú quieras asegurar y le crees a Dios, es el tiempo de invertir en el reino de Dios. Y Dios te promete: joven fui envejecido y no he visto
justo desamparado, ni mi descendencia que mendigue pan. Aleluya, Él vive. Gracias, Jesús. Te damos gracias, Padre. No se turbe vuestro corazón, ni tengas miedo, pequeña manada. Voy a preparar lugar para ustedes, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Y si me fuere, regresaré por ustedes, y viviré con ustedes, y enjugaré tus lágrimas. Ya no habrá muerte, ni pecado, ni tristeza, porque las primeras cosas pasaron. Y aquí vengo a morar con ustedes por toda la eternidad. Y mientras vengo, gana las almas. Da testimonio de mi amor en esa cruz. Porque de tal manera, dice la Biblia, amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que cualquiera de ustedes en esta noche no se pierda, mas tenga la vida eterna. Mas Dios muestra para con nosotros su amor en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos la justicia de Dios en Él. Mas Él herido fue por nuestros pecados, molido por nuestras rebeliones, desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Este hombre que en esa cruz murió hace 2000 años vive. En esta noche, porque vive, está tocando a tu vida y te está llamando al arrepentimiento, que te vuelvas del camino que has abrazado, porque es un camino que parece derecho, pero es un camino de muerte. Hoy es una decisión y no es coincidencia que estés en este lugar. Tú tenías una cita con Dios para oír su palabra y para que seas confrontado que la paga del pecado es la muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. A todos ustedes en esta noche que no tienen a Jesucristo, o que si en esta noche te pregunto, tú te murieras, ¿tienes el 100% de seguridad que te irías con Él? Si no tienes esta seguridad, dile estas palabras con todo tu corazón: Señor mío y Dios mío, perdona mis pecados. Creo que en esa cruz pagaste con tu sangre por ellos, que a los 3 días después de ser crucificado y enterrado, resucitaste y te encuentras actualmente sentado a la derecha de tu Padre en el tercer cielo, viviendo para interceder por mí. Que mi fe nunca falte y que tú me sostengas hasta el fin de mi vida, porque ahora tengo la seguridad, el día de mi muerte, que moriré en paz, porque tú has pagado por todos mis pecados, porque has dado tu vida preciosa en mi lugar, y porque eres fiel. Aunque yo sea infiel, me sostendrás y me mostrarás el camino de la vida y de la salvación. En el nombre de Jesús, gracias, Señor, amén. Gracias por la palabra de Dios. Los cielos y la tierra pasarán, todo está desmoronándose a nuestro alrededor, pero mi palabra permanecerá. La palabra profética más segura, a la que haríamos bien en estar atentos más que nunca, como una antorcha que alumbra en tanta oscuridad, hasta que el lucero amanezca y el Señor aparezca en nuestros corazones. Todos ustedes que en esta noche hicieron esta decisión, nos gustaría bendecirles, decirles que el pastor y la iglesia se sienten orgullosos de ustedes, más que nada el Señor Jesucristo. Y si tú invitaste a Cristo esta noche, ahí desde tu lugar, levanta tu mano. Gracias a Dios, gracias a Dios. Alguien más. Gracias. Jóvenes, gracias a Dios. Jóvenes levantando. ¿Alguien más? Gracias, que Dios los bendiga. Levanta. Gracias a Dios. Gracias, que Dios le bendiga. Gracias.
Gracias, que Dios le bendiga. Gracias. La mayoría son jóvenes. Qué bendición tan grande. Qué bendición tan grande. Gracias, Padre. Gracias por ustedes. Que Dios los bendiga. Que tengan mucha paz. Ustedes que levantaron sus manos, nos encantaría conocerlos. Por favor, antes de irse a su carro, pase por esta esquinita allá. Allá hay un salón, queremos darle un regalo, una Biblia, orar por usted. No se vaya sin la Biblia. Todos los que levantaron su mano, por favor. ¿Tenemos tiempo para preguntas? Claro, hasta las 12 de la noche. Vamos a hacer una pregunta por aquí, una pregunta por aquí, y una pregunta por aquí, y una pregunta por acá. Perfecto. Comenzamos por acá. Mario, por acá, a él. Él. Haga pregunta, por favor, no cuente su testimonio. Haga pregunta. Muy buenas noches, mi nombre es Roque Rodríguez. Realmente lo mío no es una pregunta. Quiero decirles a todos que por qué la iglesia no viene así, en vez de cuando viene el Señor al mando. Que Dios se siente muy contento viendo esta iglesia aquí. Esa es mi pregunta. Ok, muchas gracias. Una pregunta por aquí, de este lado. ¿Quién tiene pregunta? Allá la señora, mira. Allá la señora. Hágale la pregunta. Espera el micrófono para que todo el mundo te pueda escuchar y nos pueda escuchar la iglesia en línea también. Me van directamente a la pregunta, por favor. Pastor Alducin, quería preguntarle con lo que usted estaba hablando referente a la desaparición o el cambio de Estados Unidos con todo lo que está pasando ahora. ¿Podría ser posible que Estados Unidos pudiera dividirse por la presión de tantas personas comunistas que hay en este país ahora y todo lo que está sucediendo con respecto al gobierno? Nunca había estado tan dividido como ahora. Ya está dividido este país. Y toda casa que esté dividida no permanecerá. Esta es una de las razones por las cuales va a caer. Se dividió terriblemente. Durante el tiempo de Abraham Lincoln hubo una división entre el norte y el sur, vino la guerra civil. Y ahorita pues va a venir algo mucho peor todavía, porque al que muchos le dan, mucho se le va a exigir. Y si hay alguna nación después de Israel que Dios ha bendecido, ha sido Estados Unidos de Norteamérica. Muy bien, muchas gracias, doctor. Acá por este lado una pregunta rapidito. ¿Cuál es su pregunta? Tenme los prendidos, por favor. Mire ahí. La pregunta mía respecto a lo que usted estaba hablando en el tiempo del fin. Daniel 11 habla de un rey del norte y un rey del sur que van a tener un conflicto final. La pregunta es que si ese conflicto tiene que ver con las dos potencias, tanto la parte del comunismo como la parte de Occidente, acá de Estados Unidos. No, ahorita, hermano, el conflicto final ahorita, repito, ahorita es una élite la que está tratando de robar la soberanía a las naciones, para que ya no sean las naciones las que determinen qué aceptan y qué no aceptan. Todo está llegando de la Organización Mundial de la Salud y de las Naciones Unidas. Ahora, esta élite tiene que desaparecer, porque de acuerdo a la Biblia, Daniel 7, hasta que no se junten 10 naciones, un G10, hasta que oigamos un G10, 5 naciones de Europa y 5 del Medio Oriente, que son lo que representan los dedos de los pies de la estatua de Nabucodonosor en el capítulo 2 de Daniel. Cuando se unan estas 10 naciones, o sea, Europa se va a unir al Medio Oriente porque no puede prescindir del petróleo. Y es el momento actual en el que Europa se está hundiendo económicamente. España, Portugal, Grecia e Italia están en la ruina económica. El Banco Mundial ya no lo puede sostener, ni tampoco puede Alemania, menos Francia. Entonces ahorita tiene que formarse este G10, y para que se forme, esta élite tiene que desaparecer también. Muy bien. Le tocó al centro. Parece un partido esto de eso. El centro. Sí. Un honor, doctor Alducin. En Isaías 24:5, que usted lo leyó, dice: y la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Significa que somos la última generación aquí en la tierra cristiana. Yo lo considero que sí. Repito, y que nos vamos a ir en el arrebatamiento. El mundo no puede seguir como está. Es un mundo completamente desquiciado
desequilibrado, guiado por psicópatas. Todas las leyes locas que están dando vienen de hombres locos. Son personas perversas, malignas, con soluciones que si no reducimos la población, el mundo no puede continuar. Una locura. Muchas gracias. Por nada. Muy bien, una más por acá, por esta esquinita. Allá. Hola. Buenas noches, doctor. Allá. Bendiciones. Sí. Yo soy hijo de armenios y los otros días escuché en una de las transmisiones de YouTube que hablaste sobre Armenia. Como si tomamos en cuenta que Armenia fue el primer pueblo europeo que adoptó el cristianismo como religión oficial en el año 301 después de Cristo. ¿Qué papel va a jugar Armenia estando con Togarma, con Turquía y demás? Muy bien. En la Biblia no aparece el continente americano. En la Biblia aparecen las naciones que van a sobrevivir, que son algunas de Europa, del Medio Oriente y algunas de Asia. Porque en Apocalipsis 16, del 12 en adelante, se habla de la guerra del Armagedón, que los reyes del Oriente, que no se van a someter al anticristo, van a cruzar el río Éufrates, que va a ser secado, que ya se está secando actualmente el río Éufrates, pero no aparece ninguna zona. Ahora, Armenia pertenece a lo que se conoce como la Anatolia, que es Armenia, Turquía, Macedonia y los países que pertenecían a Yugoslavia, que es ahorita Croacia, Serbia, Montenegro, etcétera, etcétera. Y entonces es posible que pueda surgir a través de esto, pero como son las naciones del norte de África, en Ezequiel 38, las que se van a unir con Putin, y hace 2 semanas Putin se reunió con 65 presidentes africanos, y los golpes de Estado en África, como el de Níger hace poco, se están multiplicando. Es el momento precisamente en que ahora los musulmanes se unen con Rusia para atacar a Israel. Todos los proyectos desarrollados por el ser humano, sin meter a la ecuación a Dios, terminan en el fracaso. Entonces todos se hacen derechos humanos, y ahora a las víctimas, o sea, se victimiza ahora a los criminales. Ahora, por ejemplo, si una persona, como cuando mataron a Kennedy, ¿no? Harvey Oswald, si no lo hubieran matado, le hubieran mandado a un psiquiatra, porque ahora se le pelea para que esa persona no está apta para ser mandada a la cárcel, mejor que se le condene como un enfermo mental. Y comienza a defenderse más ahora a los criminales que a las personas justas. Es terrible esto. ¿Qué derechos humanos le hicieron a Trump ahora que vino a Florida, que el FBI rodeó toda su casa? Nunca había habido una violación de derechos humanos tan grande, ni de la justicia americana, ni de la Constitución, que se está violando ya todos los días. Todos los derechos humanos, como todas las instituciones humanas, han fracasado. Muy bien. Y seguirán fracasando. Yo voy a hacer la última pregunta, ¿ok? Porque ya es tarde. Yo voy a hacer una pregunta. Doctor Alducín, todo lo que usted nos escribió hoy es algo que estamos viendo, es algo muy real y ha sido profetizado, pero en medio de todo ese caos, de toda esa maldad, está la iglesia de Jesucristo. ¿Qué sucede con esa iglesia antes del arrebatamiento, antes del rapto? ¿Qué sucede con esa iglesia? ¿Cómo Dios trata con esa iglesia? ¿Y qué es lo que tenemos que hacer nosotros como iglesia? Actualmente, yo tengo que decir la verdad, porque las iglesias cristianas en el mundo entero están llenas de gentes no arrepentidas. Llenas de gentes no arrepentidas. Cristianos de la boca para afuera. Y la Biblia habla claramente que antes del arrebatamiento viene la apostasía. Que, o sea, es un abandono completamente. Ya no trae ni la Biblia. Bueno, pone los versículos aquí. Es para la gente nueva. Pero tú con tu Biblia, tú tienes una Biblia en tu baño, en tu coche. Dormir con la Biblia. Día y noche meditarás en este libro de la ley. Rápidamente, si yo le preguntara a cualquier cristiano, pasa por favor y dime 10 versículos de memoria, ¿te lo sabes? Con trabajos del Salmo 23 o Juan 3:16. Ya no memorizan, ya no estudian, ya no piensan, ya no meditan en la palabra de Dios. Eso no es el cristianismo. Dios dijo, día y noche meditarás. No levante la mano. ¿Cuántos de ustedes
me dices que crees la Biblia, ¿por qué no lo haces? ¿Te dan cuenta? Cuando somos confrontados realmente con la verdad, tenemos que examinar nuestros corazones. Dice en 2 Corintios 13 que si nos examináramos no seríamos juzgados. Pero viene la apostasía como nunca más. Hay una serie de barbaridades. Por eso le digo, denle gracias a Dios pertenecer a una iglesia como esta con la sana doctrina. Denle gracias a Dios, de veras. ¿Qué es lo que nosotros como iglesia tenemos que hacer en estos tiempos? Díganos como bíblicamente en los últimos tiempos, ante tanta maldad y tanta locura, díganos cómo tenemos que hacer la iglesia. ¿Cuáles fueron las últimas palabras de Jesucristo en la Biblia a la iglesia? En el libro del Apocalipsis, capítulo 2 y capítulo 3, a las 7 iglesias. A las iglesias, las últimas palabras de Cristo, a 5 de ellas son: arrepiéntanse. Bueno, tú puedes decir, yo me arrepentí para recibir a Cristo, claro, pero arrepentimiento es una forma de vida diaria. Estamos continuamente contaminándonos. ¿Hace cuánto no le pides perdón a tu esposa como le gritaste, como la trataste, o la pornografía que tienes ahí guardada, o lo que le has robado a Dios, o has hablado mal del prójimo, has herido la reputación de personas, etcétera, etcétera? Si tú no te has arrepentido de todas esas cosas, el pecado se va amontonando y sin que te des cuenta va reduciendo tu testimonio y tu poder para testificar, hasta que te marchitas como una planta. Fue lo que le dijo Cristo a la iglesia de Éfeso: quitaré el candelero de tu lugar. ¿Qué significa esto? Dejarás de alumbrar, dejarás de ser luz, y es la tragedia más grande que le pueda pasar a un cristiano. Muy bien, ¿cuántos recibieron al doctor Alducín? Demos un aplauso fuerte a Dios por su vida. Muchas gracias, pastor. Muchas gracias por haber venido a su esposa en el lobby. Póngase de pie. Mario, póngase de pie. Déjeme bendecirle, no se me vayan, un segundito. En el lobby están los libros. Pase por ahí, él va a estar en la mesa firmando libros. Por favor, lo firma y le dice gracias y sigue. No se pongan a hacerle la historia de su vida. Yo conozco a mi gente, usted sabe, y mire, ya es tarde eso. Ok, levante su mano. ¿Por qué es importante que ministros del Señor con esta sabiduría vengan a la iglesia? Te voy a decir por qué. Porque en los últimos días que estamos, ustedes lo oyeron, el único lugar donde vas a encontrar la verdad va a ser en la casa de Dios. El único. No va a ser en la universidad, no va a ser en la Casa Blanca, no va a ser en la alcaldía, no va a ser en los científicos. El único lugar donde vas a encontrar la verdad, el poder de Dios y la sabiduría de Dios para arreglar tu situación, para edificar tu vida, va a ser en la casa de Dios. Yo soy de los que creo que en los tiempos finales la luz, la revelación, el poder y la gloria de Jesús de Nazaret se va a manifestar en ti como nunca antes. Alguien dígame amén ahí. Levante sus manos. Yo te bendigo. Bendigo tu hogar, tu casa. Bendigo tu familia entera, tus hijos, los hijos de tus hijos, tu matrimonio, tu futuro matrimonio, todo lo que haces, todo lo que tienes, todo lo que anhelas, te bendigo en el nombre del Padre y del Hijo y del poderoso Espíritu de Dios. Amén. Nos vemos el domingo. Dios los bendiga. Buenas noches.